Solemnidad de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Primer día de la octava de Navidad. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 2 al 6 y del 12 al 14. Dios hace al padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y, cuando rece, su oración será escuchada. El que respete a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras vivas. La ayuda prestada al Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos, como brotes de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 21. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo perfecto, que la paz de Cristo reine en sus corazones. A ella han sido convocados para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse unos a otros con toda sabiduría. Corríjanse mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, respeten a sus maridos como creyentes en el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre, y cuando terminó se regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo,
se volvieron a Jerusalén en busca de él. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, sus padres quedaron asombrados y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todavía con esta alegría de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apenas el día de ayer hemos celebrado este acontecimiento único de la plenitud de la salvación. Dios hecho hombre ha venido al mundo a salvar al hombre, a reconciliarlo con Dios, a hacer posible que participe en la naturaleza divina, a demostrarnos el infinito amor de su Padre Dios por todos nosotros y a quedarse y a mostrarse Él como ejemplo de santidad. Hoy día estamos celebrando la solemnidad de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, y por eso las lecturas de esta Santa Misa hacen referencia especialmente a la vida familiar. En la primera lectura hemos escuchado cómo el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos presenta, inspirado por Dios, nos presenta esa forma de vivir la vida familiar, y lo dice con una sola palabra: honra. Rendir honra al papá, a la mamá, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ríndele veneración, ríndele honor, ríndele obediencia, ríndele paciencia, ríndele comprensión, honra a tu padre y a tu madre. Y todo eso como mandato de Dios. Y por eso empieza diciendo: Dios hace al padre más respetable que a los hijos. Afirma la autoridad de la madre sobre sus hijos. Pero es Dios el que hace respetable al papá. Es Dios el que hace fuerte la autoridad de la mamá. Es Dios. No es por ser tal o cual persona. No es porque tenga mucho o poco dinero. No es porque tenga una voz más o menos fuerte. El ser respetable y el tener autoridad en la casa, en la familia, como papás, como padres de familia, es porque Dios así lo ha dispuesto. Dios hace al padre más respetable. Dios afirma la autoridad de la madre. Cuánto bien viene ahora tener en cuenta estas palabras de esta primera lectura del libro del Eclesiástico. Después sigue diciendo: el que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría. Nuevamente, y vemos cómo se repite esa palabra, honrar. Ya lo hemos dicho, es rendir, obediencia, honor, respeto.
sé constante en honrarlo, sigue diciendo el autor del Eclesiástico. No lo abandones, sé comprensivo, no lo desprecies. Decíamos hace un momentito, cuánto bien nos haría escuchar ahora estas palabras, tenerlas más presentes que nunca. No lo abandones, sé comprensivo, no lo desprecies, porque ahora vemos quizá en muchos jóvenes estas actitudes contra los papás, cuando los papás se merecen, por decirlo con esa única palabra o con esa palabra insistente de la Sagrada Escritura, se merecen honra siempre. En la segunda lectura hemos escuchado cómo San Pablo, especialmente ya en un ambiente cristiano, porque San Pablo está dirigiendo su carta a los cristianos de Colosas. Estamos alrededor del año 50, entre el 50 y el 60 del primer siglo. Ya habían comunidades cristianas constituidas, ya se estarían formando familias enteras convertidas al cristianismo. Y San Pablo les va a decir, primero les va a recordar que son elegidos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Primero hace referencia a nuestra condición de convocados, elegidos por Dios para formar parte del reino de Dios, es decir, de esa iglesia que Él ha constituido. Y también ahora, que a través del bautismo empezamos a formar parte. Y entonces esto es lo primero que hay que recordar. Y después San Pablo va a decir que la paz de Cristo reine en sus corazones. A ella han sido convocados. Hemos sido convocados a la paz de Cristo. Esa paz que debe reinar en nuestros corazones. ¿Cuál es la paz de Cristo? En definitiva, la gracia santificante. Es lo que nuestro Señor mismo nos dijo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. O cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 y les dijo que donde entren, den a los presentes, a las familias, a los que forman parte de esa casa, la paz. Si son merecedores de la paz vendrá a ellos, si no, no se quedará con ellos. Y San Pablo nos recuerda que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz que nos ha traído, y ayer hemos contemplado su nacimiento, Dios entre nosotros. Él, el Rey de la paz. Y en este ambiente cristiano, y en esta exhortación que hace San Pablo a las familias cristianas a través de esta carta, va a decir: canten a Dios, denle gracias, esposas, respeten a sus maridos, maridos, amen a sus esposas, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no exasperen a sus hijos. Enseñanzas, indicaciones precisas para la vida de una familia cristiana. Por eso volvemos a insistir lo que ya hemos repetido algunas veces hace un momento. Cuánto bien haría ahora tener presente estas palabras. Y en el Evangelio hemos escuchado esa narración en la que nuestro San José, la Virgen María y el niño con 12 años suben a Jerusalén para cumplir con el deber de asistir a una fiesta, en este caso fiesta de la Pascua. Una vez al año tenían que subir a Jerusalén. Y en ese ambiente en ese contexto se nota el ambiente familiar. Jesús, María, José. Se nos dice incluso que cuando ya se dieron cuenta que el niño se había quedado en Jerusalén, no estaba con ellos regresando a Nazaret, se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Es decir, más familia, ya no solamente, como decimos ahora, la familia nuclear, los 3, sino esa familia más extendida. Se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Esta narración nos invita a considerar nuestra vida familiar, la vida de la familia cristiana. En toda esta narración, lo que resalta es, primero,
el cumplimiento del deber religioso. José, María y el niño nos están enseñando, como buenos judíos, a cumplir sus deberes religiosos. En sus pueblos, por diferentes narraciones de los evangelios, vemos que ellos iban a la sinagoga los días sábados, como era costumbre de nuestro Señor ya en su ministerio público. Aquí los vemos acudiendo a Jerusalén una vez al año. Tenían que desplazarse más de 150 kilómetros y todo a pie. Van a cumplir su deber religioso. Una enseñanza para nosotros, los cristianos, los católicos. Tener en cuenta, por ejemplo, los mandamientos de la iglesia. No estamos hablando de los mandamientos de la ley de Dios, estamos hablando de los mandamientos de la iglesia, que son 5. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Ya ya se puede asistir en este tiempo de pandemia que todavía no pasa del todo, pero como llamamos ahora, la asistencia presencial, pues ya se puede hacer. Ya no hay una excusa grande que pueda decir no puedo ir. La asistencia a la Santa Misa, asistir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, es uno de los mandamientos de la iglesia, uno de los 5 mandamientos de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Una manera que tiene la iglesia de ayudarnos a guardar nuestra vida religiosa, a vivir la virtud de la religión, que forma parte del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Una forma de amar a Dios sobre todas las cosas es viviendo, practicando la virtud de la religión, es decir, ser religiosos, ser piadosos. Una forma de ser piadosos es a través de la Santa Misa. No hay mayor acto en este mundo que la Santa Misa, con sus fines: adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón y también pedirle por todas nuestras necesidades. Los 4 fines de la Santa Misa. A eso vamos a la misa. A la misa no vamos porque tenemos que rezar, también vamos por eso, de repente. Rezar por un difunto, pedir por la salud de un enfermo, pedirle por uno mismo. Pero en primer lugar, para rendir adoración a Dios, para darle gracias por todo lo bueno que nos da, para pedirle perdón por tantos pecados que se cometen en el mundo entero y para pedirle por nuestras necesidades. La iglesia nos ayuda a vivir la virtud de la religión a través de este mandato: asistir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. Confesar, recibir la Sagrada Comunión por lo menos una vez al año. Recibir la Sagrada Comunión en Pascua de Resurrección y también una vez al año. El mínimo que nos pone la iglesia, el mínimo. Podemos hacerlo cada vez que asistimos a la Santa Misa. Y si asistes a la Santa Misa todos los días y estás en gracia de Dios, todos los días puedes recibirlo en la Sagrada Comunión. Y si vas todos los domingos y estás en gracia de Dios, puedes recibir la Sagrada Comunión. La iglesia nos pide que recibamos al Señor en la Sagrada Comunión. Además, de manera natural, es lo más lógico, porque si a alguien le invitan a un banquete y uno va a ese banquete, lo más normal es que coma, que participe de la comida. La Eucaristía es el gran banquete al que nos invita Dios hecho hombre, el banquete de la Eucaristía, precisamente para poder recibir a Jesucristo, que está bajo las apariencias del pan y del vino. Entonces, recibir la Sagrada Comunión, confesarse por lo menos una vez al año, en peligro de muerte y cuando se haya de comulgar. También nos invita a la iglesia a través de ese mandamiento a la confesión, es decir, a darle posibilidad a Jesucristo de ejercer su misericordia perdonando nuestros pecados. Y de esa manera estar en gracia de Dios. Y si estábamos en gracia de Dios, pues hacer más fuerte todavía la gracia de Dios en nosotros. Y si la habíamos perdido por debilidad, por un pecado,
recuperar la gracia de Dios a través del sacramento de la confesión. Ahí tenemos otro mandato de la iglesia. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. La forma más normal de ayudar a la iglesia en sus necesidades son con la limosna que se nos pide y que uno voluntariamente entrega en la Santa Misa. Alguna otra ocasión se pide, pero bien pocas veces se nos pedirá alguna ayuda más. Lo más normal es a través de esa limosna que se entrega voluntariamente, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y luego cumplir con el ayuno y la abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Son momentos en los que la Iglesia nos invita también a manifestar nuestro dominio sobre nuestro cuerpo. Decirle a nuestro cuerpo: tú no mandas, yo te mando. En este día, miércoles de ceniza, en este día, viernes santo, no te voy a dar carne, no te voy a dar una comida fuerte. Es una forma de decir a nuestro cuerpo: yo mando, tú no me mandas. Entonces, decíamos que todo esto con motivo de que la Sagrada Familia cumplía sus deberes religiosos. Es una invitación a que nosotros también lo tengamos en cuenta. Además, como familia, se nota el cariño, el afecto, el amor entre ellos. Y la confianza también, porque parece ser que mientras iban en caravana, pues los niños eran bastante libres por lo visto y se reunían solamente en la noche, pero cuando se dieron cuenta que no estaba el Señor, pues ahí sí que ya se preocuparon y tuvieron que ir a buscarlo y regresar, y al tercer día lo van a encontrar. Y luego en la pregunta de la Virgen: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. El amor en la familia, manifestada en esta preocupación, en esta angustia, porque el Señor por 3 días pues había desaparecido, no estaba con ellos. La respuesta de nuestro Señor: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? También es una invitación a considerar la vida religiosa. No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre, pero como lo escuchaba también hace poco en un sacerdote, escuchaba que esta respuesta de nuestro Señor, también este sacerdote lo había escuchado de un psicólogo, de un psiquiatra, de estas personas entendidas en el comportamiento de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y decía este sacerdote que en las familias no hay que tener miedo a esa edad crítica que a veces, que todas las personas pasamos, la adolescencia, y que por lo visto aquí de alguna manera nuestro Señor también está en esa etapa, con 12 años, y de repente una respuesta que le desconcierta a la Virgen y a San José: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Como nuestro Señor, como queriendo ya independizarse. Y decía este sacerdote, concluía: esto tiene que invitar a considerar especialmente a los papás, a las mamás, a que en el trato con sus hijos no tener miedo a veces a esas preguntas desconcertantes o a esas actitudes desconcertantes que van teniendo los hijos cuando entran a la adolescencia. Y en todo caso, estar con ellos, acompañarlos, rezar, pero tener mucha paciencia y comprensión. Porque fíjense aquí lo que dice San Lucas, porque es San Lucas lo que nos viene contando todo esto. Ante esta respuesta del Señor, dice San Lucas: ellos no comprendieron lo que quería decir. José y María, las criaturas más perfectísimas entre ser humano, no comprendieron lo que quería decir. ¿Cuántas veces pasa eso también en la vida familiar? Especialmente los papás con respecto a sus hijos. Pero eso no quiere decir que se les vaya a abandonar a su suerte. Seguir acompañándolos, seguir estando con ellos, seguir rezando mucho con ellos.
Pero luego la actitud también de nuestro Señor. Esto también es significativa e indicativa de la actitud de todo adolescente. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Siguió bajo su autoridad. Cosa que también ahora en este tiempo tendría que ser así. Y después el comentario final de San Lucas: su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿A qué se refiere con todo esto? Hay que recordar que antes Lucas ha contado diferentes misterios de la vida de nuestro Señor y de la Virgen Santísima. San Lucas ha contado la anunciación del ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios, la visita de la Virgen a su prima Isabel, el desplazamiento a Belén, el nacimiento del Señor en Belén, la adoración de los pastores y este suceso a los 12 años del Señor en Jerusalén. Es decir, conservaba todo esto y seguramente que todos los demás misterios, porque ya cuando Lucas escribe, pues ya ha pasado muchísimos años y ya habrían pasado todos los acontecimientos hasta la muerte de nuestro Señor, su resurrección, su ascensión al cielo. María conservaba todo esto en su corazón. Una enseñanza para que en la familia también, y especialmente los padres, los papás, conserven todo eso en su corazón. En otro momento San Lucas va a decir, y los meditaba, es decir, los reflexionaba esos acontecimientos. Y finalmente dice, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Una indicación para nuestra vida. Hay que crecer en sabiduría de Dios. Eso forma parte del ser cristiano. En estatura, es decir, en edad, necesariamente se crece. Y en gracia, lo más importante, ante Dios y también ante los hombres. Estamos celebrando hoy día, primer día de la octava de Navidad, todavía con la alegría de contemplar al Señor recién naciendo. Estamos celebrando a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Decía allá por el año 1964, el Papa Pablo VI, casa de Nazaret. Cuántas enseñanzas, cómo quisiera volver a aquel momento, a aquel lugar, al silencio de Nazaret, al trabajo de Nazaret, a la oración de Nazaret. También nosotros ahora, cada una de nuestras familias, volver con la imaginación, con la memoria, con el cariño, con el amor, a la casa de Nazaret, a la casa de la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.